Entonces, la siguiente clase que vamos a tocar es miocardiopatías. Es un tema importante, es un tema un poquito amplio. Vamos a compartir las diapositivas. Entonces, de la misma manera, vamos a empezar la clase. Si es que hubiera problemas de audio, problemas de... Si no ven las diapositivas o no se entiende algo de lo que estoy explicando, me lo hacen saber. ¿Ya? Activan su micrófono, me dicen en ese momento para poder explicarles bien. Entonces, las miocardiopatías van a ser un tema amplio. Hay diferentes tipos de miocardiopatías. Las vamos a definir como una alteración en la estructura y en la función del miocardio, en ausencia de cardiopatía hipertensiva, enfermedad coronaria, valvulopatías o cardiopatías congénitas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a hablar de miocardiopatías que tienen gran sobrecarga genética. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una miocardiopatía hipertensiva me puede hacer confundir con una cardiopatía, un tipo de miocardiopatía, un tipo de cardiopatía hipertrófica, sí, son diagnóstico diferencial, ¿no? El hipertrófico no va a tener causa hipertensiva para haber hipertrofiado. Igual, la enfermedad coronaria, si es una enfermedad coronaria importante, multivasos, de varias arterias, puede hacer que mi corazón se dilate, ¿no? Entonces el paciente va a tener una miocardiopatía dilatada. Pero si es por infarto, se va a llamar miocardiopatía dilatada isquémica. En este caso nos vamos a enfocar a nuestras miocardiopatías dilatadas, pero no por causa isquémica, ¿no? Vamos a ver qué causas nos va a dar miocardiopatía dilatada. Nos vamos a excluir las isquémicas. Las valvulopatías, si es que no se corrigen, también hacen que el corazón se dilate. Si es que es una estenosis aórtica, puede hacer que el corazón se hipertrofie, y las cardiopatías congénitas también nos modifican el corazón. Entonces, vamos a excluir todas esas enfermedades y vamos a hablar sobre enfermedades del miocardio que no tienen que ver con esas causas. ¿Ya? Entonces, la OMS las divide así: en tipo dilatada, hipertrófica, restrictiva y displasia del ventrículo derecho. Entonces, en la miocardiopatía dilatada, como hemos dicho, tiene gran causa genética. Acuérdense de esto que está en gris, ¿ya? Generalmente va a ser por mutaciones que afectan a los genes de proteínas citoesqueléticas, ¿ya? Acuérdense porque esto les preguntan en sus exámenes, ¿ya? Entonces, por alteración en proteínas citoesqueléticas. Y también puede ser por causa no genética. Por ejemplo, todas las causas de miocarditis infecciosas, que eso también lo vamos a ver rápidamente después, pero las miocarditis infecciosas hemos dicho, igual que la pericarditis, ¿no? La pericarditis, la causa más importante de pericarditis hemos dicho que es Coxsackie-B. El miocarditis es lo mismo, es el agente etiológico más importante. Cuando ustedes les pregunten en su examen, ¿cuál es la causa más importante de miocarditis infecciosa? Coxsackie-B. Eso van a ver mucho en pediatría, ¿no? Entonces, una miocarditis infecciosa puede progresar a una miocardiopatía dilatada, sí. Otra causa es la causa alcohólica, ¿ya? Es una cardiopatía enólica. Así que ya saben, no abusar de estas sustancias. Las arritmias también nos pueden producir taquicardiomiopatía, enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Shure-Strauss, el embarazo. Hay descrito una cardiomiopatía periparto, tóxicos y fármacos, algunos antraciclina, ciclofosfamida, que son usados para cáncer, endocrinopatías, mixedema por causa tiroidea, y nutricionales, ¿no? Déficit de tiamina, la enfermedad de beriberi, hipofosfatemia.
La miocardiopatía hipertrófica también tiene buena carga genética. Como les digo, acuérdense de las letras negritas, ¿no? Las otras eran del citoesqueleto. Ahora, estas son, la miocardiopatía hipertrófica es por alteración de las mutaciones en las proteínas sarcoméricas. Otras enfermedades que están relacionadas, ataxia de Friedreich, síndrome de Noonan, la enfermedad de Pompe nos produce miocardiopatía hipertrófica, síndrome de Anderson-Fabry y defecto de metabolismo de ácidos grasos. Cuando no son de causa genética, puede ser por obesidad, el hijo de madre diabética está relacionado a que pueda tener miocardiopatía hipertrófica. Y personas que son deportistas pueden presentar un grado de hipertrofia del corazón, pero no es de un curso benigno. Y la miocardiopatía restrictiva van a ser causados tiene gran carga genética, pero van a ser por enfermedades que causan infiltración. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades infiltrativas? Amiloidosis, hemocromatosis, enfermedad de depósito de glucógeno. Entonces, todas esas enfermedades infiltrativas hacen que tengamos una miocardiopatía restrictiva. Ya vamos a ver las características más adelante. Y también puede ser por radiación, por síndrome carcinoide, por metástasis, los linfomas. Y la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que también causa genética por alteración, mutación en genes de proteínas de los desmosomas. ¿Ya? Y afecta ventrículo derecho. ¿Ya? Hay otras cardiopatías no clasificables que han puesto, por ejemplo, esta cardiopatía espongiforme, miocardio compactado, que va a entrar se podría entrar en las miocardiopatías dilatadas, ¿ya? Cuando es no compactado. El Takotsubo. La cardiopatía por Takotsubo es algo muy frecuente, ¿eh? Llamamos nosotros corazón de estrés. Se va a dar generalmente en mujeres después de tener un estrés muy, muy intenso. El corazón tiene alteraciones de la contractibilidad, ¿ya? Cursan como si fuera un infarto, tienen dolor, cambios en el electrocardiograma, y todo es por sobrecarga catecolimérgica. O sea, segregan tanta adrenalina que hacen que el corazón tiene una gran anesia en la punta, solo se contrae la base del corazón, y luego todo lo demás está dilatado. Entonces, por eso le llamamos cardiopatía de estrés. Y otros por canalopatías que van a estar relacionadas con síndrome de QT. Entonces vamos a empezar la primera, que es la miocardiopatía dilatada. Entonces, como su nombre lo dice, se va a caracterizar porque el corazón, el ventrículo izquierdo, se dilata. Si está dilatado, dijimos que nuestro ventrículo izquierdo, la pared, es más gruesa que la del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces, si esta pared se empieza a dilatar, este músculo se va a adelgazar, las paredes se adelgazan. Entonces va a disminuir su funcionamiento, disminuye la función sistólica y va a aumentar el tamaño de su cavidad. ¿Por qué puede producirse la miocardiopatía dilatada? Hemos dicho pueden ser por causas infecciosas, ¿no? Por miocarditis inflamatorias. Ya no se olviden, el Coxsackie-B es la causa más frecuente. Puede ser por causas tóxicas, por alcohol, ¿no? Vean que dicen que la cardiopatía enólica puede ser reversible, ¿no? Por antraciclinas, ¿no? Quimioterapia puede hacer que este corazón se dilate. Hidroxocloroquina, cloroquinas también, ¿no? El medicamento que estaban usando inicialmente para COVID. Metabólicas, déficit de tiamina, de selenio, feocromocitoma. Entonces, todas esas causas nos pueden dar miocardiopatía dilatada. Las distrofias musculares también, o algunas veces solo por causa idiopática.
Y hablamos de la miocardiopatía periparto, ¿no? Mujeres gestantes después de dar a luz pueden presentar miocardiopatía dilatada. Entonces, la fisiopatología puede ser factores genéticos, enfermedad autoinmune o por infección viral. Como el ventrículo izquierdo, la pared se va a adelgazar y se va a dilatar, entonces va a hacer que disminuya mi volumen minuto, ¿no? Y por ende va a disminuir mi gasto cardíaco. Entonces, si disminuye mi gasto cardíaco, yo voy a tener signos de falla cardíaca izquierda. ¿Y cuáles son mis signos de falla cardíaca izquierda? El paciente va a tener congestión pulmonar, ¿no? Y también podrían tener trastornos de la conducción o arritmias, ¿no? Vamos a ver que como se dilata, en las radiografías podemos encontrar cardiomegalia, ¿ya? Pero al dilatarse el ventrículo izquierdo, también se puede dilatar la aurícula izquierda y cada vez que hablemos de dilatación de aurículas, hablamos de fibrilación auricular. Ahora, como hemos dicho que van a tener signos de falla cardíaca izquierda preponderantemente, porque inicialmente empieza con signos de falla cardíaca izquierda. Si se acentúa esta miocardiopatía dilatada, va a tener insuficiencia cardíaca global, porque retrogradamente van a aumentar también los volúmenes en las cavidades derechas. Entonces vamos a tener signos de falla cardíaca global. Inicialmente, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y fatiga, ¿no? Luego pueden tener hepatomegalia, edemas, tercer ruido. Entonces no se olviden, este es como un resumen. La miocardiopatía dilatada se va a definir por dilatación ventricular, entonces va a disminuir la fracción de eyección, disminuye la contractilidad. La causa más importante es la idiopática, ¿no? Que puede ser viral, puede ser infecciosa, de causa alcohólica, la enfermedad de Chagas también es importante en nuestro medio. Nos van a dar generalmente signos de falla cardíaca sistólica, ¿no? Y te pueden dar embolias sistémicas porque también se dilata la aurícula izquierda. En el electrocardiograma podemos encontrar crecimiento de cavidades, arritmias como fibrilación auricular, en la radiografía de tórax cardiomegalia, congestión pulmonar, y la ecocardiografía nos da el diagnóstico, ¿no? Porque ahí vamos a ver cuánto es la fracción de eyección, vamos a poder medir cavidades. El pronóstico, como hacen una falla cardíaca avanzada, el pronóstico es malo. Generalmente mueren y el único tratamiento que existiría, pues depende de la causa, ¿no? Si es de causa idiopática o es secundario a una miocarditis, muchas veces el único tratamiento que vamos a necesitar es trasplante cardíaco. Y como saben, en nuestro medio no hay muchos donadores, no tenemos muchos donadores de corazón. Y el tratamiento médico, pues, se puede dar igual como para insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, ¿cómo damos? Damos bloqueantes, damos diuréticos, damos checa, podemos dar vasodilatadores, ¿no? El mismo tratamiento que falla cardíaca sistólica, ¿ya? Porque la alteración acá va a ser sistólica, disminuye la fracción de eyección. Dentro de las microdiopatías dilatadas hemos dicho que una parte importante son aquellas producidas por miocarditis, ¿no? Miocarditis, y generalmente la miocarditis va a ser producida por virus. Hemos dicho importantes: Coxsackie B, parvovirus, adenovirus, Epstein-Barr. Hay otros virus que pueden producir también, que ahí se los he puesto. El VIH también nos puede producir miocarditis. Los antivirales también pueden producir un cuadro de miocardiopatía, inclusive podrían producir derrame pericárdico, hipertensión pulmonar. La hepatitis B, la hepatitis C, de igual manera, son causas de miocarditis. Algunas veces en infectología, como han visto ustedes también, dengue, fiebre amarilla, los arbovirus, virus de arena también tienen predisposición por el corazón y pueden hacer que haya disfunción sistólica, ¿no? Inflaman el miocardio, y en miocarditis, que es un diagnóstico diferencial importante también
síndrome coronario, porque también vamos a tener alteraciones en el electrocardiograma, igual que pericarditis. Podemos tener supradesnivel del ST en todo el electrocardiograma, de una manera difusa. Parásitos como Chagas, que saben, pueden dar un tipo de inicial, ¿no?, de miocardiopatía en la fase aguda, produce un cuadro severo, ¿no? Y ya en la fase crónica hace que haya cardiomegalia, que haya alteraciones en la conducción, generalmente bloqueos, ¿no? Este es un electrocardiograma de un paciente con enfermedad de Chagas, donde se ve, lo que dice en la literatura es cualquier alteración de la conducción que tú no puedas definir muy bien qué es asociado a cardiomegalia, en nuestro medio es Chagas. Entonces acá vemos, tiene extrasistolias ventriculares, tiene complejos pequeñitos, entonces sí hacen alteraciones de la conducción. La toxoplasmosis también es una causa importante de miocarditis, pero va a tener un cuadro que se acompaña de encefalitis, coroides y el antecedente, ¿no?, de tener contacto con gatos. Infecciones bacterianas generalmente va a ser causado por difteria, ¿no? La difteria con las vacunas ya ha disminuido su prevalencia y ya se ve muy, muy, muy poco, ¿no? Pero algunas bacterias como Brucella, Legionella, Mycoplasma, meningococo podrían producir también miocarditis. Infecciones por Clostridium, Streptococo, la tuberculosis, generalmente tuberculosis, más que todo nos va a hacer el cuadro de pericarditis, ¿no? Muy rara vez nos puede enfermar el miocardio. Y otras infecciones, ¿no?, por espiroquetas, hongos, rickettsia, también pueden infiltrar el miocardio y producir algún cuadro de miocarditis. Tenemos también causas de miocarditis no infecciosas, ya que puede ser por enfermedades infiltrativas, como sarcoidosis, miocarditis de células gigantes, y el tratamiento va a ser el mismo. Tenemos que tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo tratamos? Con diuréticos, con vasodilatadores, con IECAS, ¿no? Y la miocarditis periparto, también para que lo tengan en consideración, aunque se va a dar generalmente en gestantes añosas, que tengan varios hijos, en embarazo gemelar, malnutrición, ¿no? El uso de tocolitos está relacionado con este tipo de miocardiopatía. Entonces, y también el hecho de haber tenido preeclampsia. Pues no se olviden, miocarditis, la etiología más frecuente es viral, por el Coxsackie-B. No virales puede ser por difteria, toxoplasma, Lyme, Chagas, ¿no? Como es de causa infecciosa, pueden tener síntomas como fiebre, dolor. En el laboratorio, como hemos dicho, va a ser una causa importante de diagnóstico diferencial con infarto agudo de miocardio. Hay aumento de las enzimas cardíacas, de CPKMB, de troponinas, de deshidrogenasa láctica. El electrograma es inespecífico, puede parecer una pericarditis, puede ser un paciente con arritmia. Y el ecocardiograma nos ayuda a ver si es que hay alteraciones de la contractilidad. El gol estándar para el diagnóstico de miocarditis es la biopsia, solo que es algo que no lo hacemos frecuentemente porque es peligroso. Y el tratamiento muchas veces, si es de causa infecciosa, si es de causa viral, se autolimita. Y lo que tenemos que hacer es darle tratamiento para tratar la insuficiencia cardíaca, ¿no? Diuréticos, beta bloqueantes. Y solo en algunos casos inmunosupresores. Entonces, el diagnóstico, el electrocardiograma nos pueden tener alteraciones de la conducción, bloqueo de rama izquierda, fibrilación auricular. En la radiografía de tórax podemos encontrar cardiomegalia, congestión.
El ecocardiograma nos va a demostrar la fracción de eyección, ¿no? Que generalmente va a estar disminuida porque este ventrículo izquierdo va a estar dilatado, y cuando se dilata tu ventrículo izquierdo y no se contrae bien, hace que se puedan formar trombos. Entonces, una causa también importante de embolismos es la miocardiopatía dilatada. Entonces, he visto en otras ecocardiografías cómo se muestra el corazón, y fíjense acá, ¿no? Este es el ventrículo derecho y miren el gran aumento de volumen del ventrículo izquierdo, igual de la aurícula izquierda respecto a la aurícula derecha. Y a veces aumentan tanto su tamaño que van a hacer que el septo interventricular esté desplazado hacia el lado derecho, ¿no? Y aplastan de alguna manera las cavidades derechas. Son imágenes de resonancia cardíaca, ¿no? Que igual se ve dilatación del ventrículo izquierdo. Y el tratamiento, como hemos dicho, ¿no? Muchas veces no vamos a encontrar la causa porque son de etiología infecciosa. Vamos a tener que dar tratamiento para falla cardíaca, para insuficiencia cardíaca. Entonces, en su clase de insuficiencia cardíaca les han dicho debemos dar YECA. Si es que no tolera el YECA, tenemos que dar ARA, ¿no? Como los sartán. Si no está muy congestionado o si ya es algo crónico, podemos dar beta bloqueantes, los diuréticos y vasodilatadores. Eso es de miocardiopatía dilatada y miocarditis, ¿no? Como causa de miocardiopatía dilatada. Ahora vamos a pasar a otro tipo de miocardiopatía, a la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, como estamos hablando, ¿no? Hemos dicho que las paredes del ventrículo izquierdo son mucho más gruesas que del ventrículo derecho. Pero ¿qué pasa en una miocardiopatía hipertrófica? Estas paredes se engruesan más. Miren cómo se pueden engrosar. Ahora, ¿cuáles serían las causas de que el ventrículo izquierdo se hipertrofie? Hemos hablado de hipertensión arterial anteriormente, ¿no? Si las presiones arteriales están elevadas, eso quiere decir que las resistencias vasculares sistémicas, al estar tan aumentadas, van a hacer que mi corazón tenga que hacer más esfuerzo, ¿no? Y si hace más esfuerzo, es como si este músculo fuera al gimnasio, está haciendo pesas. Entonces se hipertrofia. Es por eso que en la definición de miocardiopatía hipertrófica se descarta la enfermedad hipertensiva, ¿no? Porque si no tendríamos un montón de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Luego, ¿qué más vamos a descartar? La estenosis aórtica, porque me imagino que también han hecho ustedes en su clase de valvulopatías. La estenosis aórtica, al estar cerrada la aorta, acá no se puede ver bien, esta es la aorta, la válvula debe estar detrás de acá de este vaso. Si está cerrada mi válvula aórtica, entonces va a aumentar la resistencia, ¿no? de todo esto. Y el corazón tiene que hacer más fuerza para vencer esa resistencia e irrigar todo el cuerpo por la aorta, ¿no? Entonces, si es que hay estenosis aórtica, igual el corazón se hipertrofia. También tenemos que sacar de esta definición a las valvulopatías, porque van a ser generalmente pacientes con enfermedad genética. Entonces, acá nos dice que afecta a 1 de cada 500 personas a nivel mundial, y generalmente van a ser afectados varones jóvenes, ¿ya? Es una causa importante de muerte súbita, ¿ya? Y tiene gran carga genética, como les decía. Eso quiere decir que si en una familia el padre tuvo una muerte súbita por miocardiopatía hipertrófica a los 40 años, hay que hacer pesquisa a los hijos, a los varones especialmente. Se va a ver por una mutación de sarcoplásmicas, que ya hemos hablado. Hay una estimulación simpática que hace que crezca el músculo cardíaco, ¿no? Como el corazón va a estar hipertrófico, que es lo mismo que ocurre en estenosis aórtica, las arterias coronarias están encargadas de llevar un flujo a una cantidad de músculo. Entonces, digamos que normalmente el músculo es de 120 a 200 gramos, que es lo normal que tenemos que hacer. Si acá tenemos de 300 a 400 gramos, la irrigación va a ser insuficiente, ¿no? Porque ha aumentado la cantidad de músculo que yo debo irrigar. Entonces ya tenemos un factor para decir que estos pacientes pueden tener angina, ¿no? La irrigación, la perfusión coronaria va a ser insuficiente.
Otra causa para que estos pacientes tengan angina, que es lo mismo que ocurre en las estenosis aórticas, es idéntico. Hemos dicho que el corazón se irriga en diástole, ¿no? Entonces, la diástole también acaba a ser ineficaz, porque como hay tanto músculo, estos músculos ya están comprimiendo a las arterias coronarias. Entonces, no se puede relajar adecuadamente este corazón y no hay buena perfusión coronaria. Entonces, esta miocardiopatía hipertrófica va a tener casi los mismos síntomas que los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, ¿no? Que tienen una triada, que es angina, disnea y síncope, ¿no? Van a tener angina por lo que ya hemos mencionado, van a tener disnea porque todas las miocardiopatías cursan con disnea, van a tener síncope. ¿Por qué? Porque esta es la aorta, ¿no? Y generalmente el tipo de hipertrofia que vamos a tener es una hipertrofia septal o una hipertrofia concéntrica. Entonces, fíjense cómo está el septo. Y este es mi tracto de salida del ventrículo izquierdo a la aorta. A veces el septo está tan engrosado que va a obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, podríamos encontrar también a la auscultación de este paciente, podríamos encontrar un soplo en foco aórtico. Tan igual como la estenosis aórtica severa. Son diagnósticos diferenciales, ¿ya? ¿Y por qué? Va a estar tan hipertrofiado que me va a obstruir el tracto de salida. Entonces, como no hay la salida adecuada de sangre hacia la aorta, los pacientes pueden tener síncope. Entonces, no se olviden, igual, angina, disnea y síncope. La disfunción no va a ser sistólica, como hemos visto en miocardiopatía dilatada. La disfunción va a ser diastólica, ¿no? Porque como hay tanto músculo engrosado, este músculo no se relaja adecuadamente. La sístole va a estar bien, pero la diástole no. Disfunción diastólica. Y los tipos de miocardiopatía hipertrófica pueden ser estas. La más frecuente es la septal asimétrica, ya que se afecta más el septo, puede ser concéntrica, puede ser medio ventricular, está apical. La apical es rarísima y la han descrito como enfermedad de Yamaguchi, que solo se engruesa la puntita, el ápice del corazón. Entonces, clínica, ya hemos dicho, son pacientes que pueden tener muerte súbita, tienen disnea, tienen angina, pueden tener síncope, palpitaciones, disnea paroxística. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un cuadro de miocardiopatía hipertrófica de un cuadro de estenosis aórtica? Mucho nos va a ayudar la historia clínica. Hemos dicho que generalmente los pacientes de miocardiopatía hipertrófica van a ser varones jóvenes, ¿no? Y nuestros pacientes con estenosis aórtica generalmente van a ser viejitos, porque la causa más frecuente de estenosis aórtica va a ser esclerodegenerativa. La válvula aórtica se calcifica tanto por vejez o por alguna alteración y van a ser personas mayorcitas, ¿ya? Personas longevas. Entonces, esa es una característica importante, ¿no? Y los antecedentes familiares, ¿no? Tenemos que preguntarle historias sobre su padre, su abuelo, sus tíos. Al explorar física, podemos encontrar tercer ruido, podemos encontrar soplo en base external izquierda, ¿no? Inclusive podemos encontrar el soplo en foco aórtico. Entonces, ¿cómo distinguimos que es un soplo de miocardiopatía hipertrófica y es un soplo de estenosis aórtica? Entonces, el soplo de miocardiopatía hipertrófica va a tener estas características, ¿ya? Y las tienen que saber bien porque esto les preguntan en sus exámenes, ¿ya? El soplo de miocardiopatía hipertrófica, o te ponen un caso clínico, ¿no? Que encuentran un joven de 20 años que ha tenido síncope y que a la auscultación tiene soplo sistólico que aumenta con maniobra de Valsalva. Entonces, esto es muy importante, es una característica importante de la miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? El soplo va a aumentar con maniobra de Valsalva, con el ejercicio,
En cambio, disminuye cuando al paciente lo pones de cuclillas, ¿no? El soplo va a disminuir. ¿Por qué ponen acá esto? Es importante porque todos los soplos van a... Cuando ustedes de repente han hecho clases de valvulopatías, cuando el gasto cardíaco aumenta, todos los soplos deben aumentar. Entonces, una maniobra para aumentar el gasto cardíaco es poner al paciente de cuclillas. Si tú lo pones al paciente de cuclillas, eso quiere decir que el retorno venoso de las piernas va a estar aumentado, ¿no? Entonces, al aumentar el retorno venoso, aumenta tu precarga y va a aumentar tu gasto cardíaco. Entonces, todos los soplos fisiológicamente aumentan cuando tú pones al paciente de cuclillas. Entonces, en el único caso, bueno, en los dos únicos casos que no va a aumentar, que al contrario el soplo disminuye, va a ser en miocardiopatía hipertrófica y va a ser en prolapso de válvula mitral. Son en las únicas dos patologías que el soplo no aumenta al ponerlo al paciente en cuclillas, ¿no? Entonces es importante que lo sepan. Entonces esto es también lo que les estaba mencionando, ¿no? Que el soplo va a disminuir cuando el paciente lo pones de cuclillas, aumenta con maniobra de Valsalva, aumenta con el ejercicio. En el electrocardiograma vamos a encontrar nuestro diagnóstico, ¿no? Tomamos el electrocardiograma y vamos a encontrar signos de hipertrofia. Entonces, en los signos de hipertrofia ustedes ya deben conocer, vamos a tener signo de Sokolov, ¿no? Que es la medida de S profunda más R alta en B1 y B5 respectivamente, más de 35 metros, ¿no? En D1, en D1, en ABL podemos encontrar R's altas y el diagnóstico definitivo va a ser la ecocardiografía, ¿no? En la ecocardiografía vemos todo este músculo engrosado, vamos a evaluar la fracción de eyección y vamos a ver si tiene algún tipo de insuficiencias. Este, por ejemplo, es un electrocardiograma de miocardiopatía hipertrófica. ¿Ya? Lo que yo quiero que vean bien son estas T's negativas, ¿no? Hay un poquito de infradesnivel y de T negativa en B5, B6, en D1, en ABL. Estas derivadas B5, B6, D1, ABL son derivadas izquierdas. Entonces, cuando hay miocardiopatía hipertrófica, esto no quiere decir que el paciente esté cursando con isquemia. La miocardiopatía hipertrófica y el electrocardiograma, este es un signo de sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo. En el contexto de un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica. Luego, ¿qué más nos demuestra este EKG? ¿Qué les parece el ritmo de este EKG? Miren, aquí está el plagio. Apréciese que se encuentra en fibrilación auricular. No vemos onda P, ¿verdad? No hay onda P. Cuando ustedes tengan un electrocardiograma y no se les hace fácil identificar la onda P, siempre fíjense en B1. En B1, en B2, la onda P siempre debe ser clarita. Y aquí no la veo. Entonces es un paciente que está en fibrilación auricular y que tiene signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo, de sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax podemos encontrar la silueta cardíaca normal o con cardiomegalia. Y como les decía, la ecocardiografía es el diagnóstico definitivo, ¿no? Esta es una vista, un eje largo. Fíjense cómo está el septo interventricular de engrosado respecto a la pared posterior, a la pared lateral del corazón. Está 2 a 3 veces más, ¿no? Igual acá, miren, acá está delgadita esta pared, este es un eje corto, que vemos al corazón como donas, porque vamos a hacer cortes en diferentes lugares.
y comparen esta pared con el septo. Está súper engrosado el septo, ¿no? Entonces, esta es una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. Y la resonancia nos ayuda, aparte de ver la hipertrofia, nos ayuda a ver si es que hay fibrosis en esa hipertrofia. El Holter es para determinar si el paciente tiene riesgo de muerte súbita, si es que hace arritmias, si es que hace taquicardia ventricular, porque como esta enfermedad es genética, está muy relacionado con muerte súbita. Y el tratamiento va a ser, en tratamiento médico, beta bloqueantes, que hace el corazón no haga tanto esfuerzo al tener tanto músculo. Si es que hay obstrucción del tracto de salida de ventrículo izquierdo, lo que estamos hablando cuando el septo es muy grueso, hay la opción de hacer una miectomía septal o ablación. Entonces, tenía como acá tengo un esquema. ¿Qué quiere decir eso? Que como el miocardio está tan grueso, miren, esta es la válvula mitral y esta es la válvula aórtica. Entonces, fíjense cómo este velo de la válvula mitral obstruye con el septo interventricular la salida de la sangre para la aorta. Y por eso pueden producir estos pacientes muerte súbita, pueden tener síncope, mareo, signos de bajo gasto. Entonces, una opción es esta miectomía. ¿Qué quiere decir? Que van a resecar esta cantidad de músculo para que este tracto de salida quede libre, ¿no? Hay otra manera también de hacerlo por ablación. La ablación es que por un catéter llegan a las coronarias y llegan justo a la arteria septal que viene a esta parte del músculo e inyectan una sustancia que genere necrosis en este músculo. O sea, van a matar parte de este músculo. Entonces, ¿qué generalmente le inyectan? Inyectan alcohol, una sustancia que tenga alcohol. Entonces producen un infarto pequeñito, o sea, que va a evolucionar a necrosis para que esta pared se adelgace y haga que haya un libre tránsito en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto también quiero que lo tengan en cuenta, porque es información importante que también es preguntada en sus exámenes, que nos dice cuáles son los factores de alto riesgo en un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Entonces, que hayan tenido muerte súbita recuperada, que hagan taquicardia ventricular sostenida, historia familiar de muerte súbita, síncope de origen desconocido, especialmente si es en niños o adolescentes, hipotensión arterial en la prueba de esfuerzo. A estos pacientes los hacemos correr y vemos cómo se comporta su presión arterial al ejercicio. El grosor septal, más de 30 milímetros, ya es un factor importante. Y taquicardia ventricular no sostenida en el Holter. Es importante que tengan eso. Entonces, nos ponen estos factores de riesgo de muerte en los pacientes que tienen este tipo de miocardiopatía. Mayor paro cardíaco, taquicardia ventricular, antecedentes, muerte súbita. Entonces, si es que cumpliera con alguno de estos criterios mayores o 3 de estos menores, el paciente sería candidato a un desfibrilador, ¿no? A un DAI. Son desfibriladores automáticos implantables para evitar muerte súbita en estos pacientes. Entonces, no se olviden, son pacientes que van a tener disfunción diastólica porque el músculo está engrosado. Son generalmente autosómicos dominantes. ¿Ya? Puede ser, algunas veces está relacionado en personas que son hijos de madre diabética, amiloidosis. Puede ser asintomático o puede llegar hasta muerte súbita. Los síntomas son parecidos a la estenosis aórtica, ¿no? Disnea, angina, síncope, palpitaciones, empeora con el ejercicio. Es un soplo sistólico que aumenta con maniobra de Valsalva, ¿ya? Eso es claro, eso es clave en sus exámenes. Muchas veces preguntan de esa manera. Disminuyen cuclillas. En el EKG podemos encontrar hipertrofia de ventrículo izquierdo, arritmias, ondas T negativas.
La ecocardiografía nos da el diagnóstico definitivo, la resonancia nos puede ayudar también, ¿no? Y el tratamiento van a ser tratamiento médico, beta bloqueantes, calcio agonistas si es que hay obstrucción del tracto de salida, la digoxina está contraindicada. ¿Ya? Recuerden eso, porque la digoxina es un inotrópico. Y a este músculo que esté engrosado no nos conviene darle inotrópico, no nos conviene darle más recarga a este músculo. DICE se le debe implantar al paciente si es que tiene riesgo de muerte súbita, y si es que hay obstrucción del tracto de salida, puede ser tratamiento quirúrgico, con resección, con una miectomía. Y ahora nos vamos a la otra parte, que son las miocardiopatías restrictivas. La miocardiopatía restrictiva, hemos dicho, van a ser generalmente por enfermedades infiltrativas, amiloidosis, hemocromatosis, granulomatosis. ¿Ya? ¿Y qué nos va a llevar a esto? Como van a infiltrar el músculo, tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, como los infiltran, los vuelven más rígidos. Y al volver rígidos los ventrículos, entonces las aurículas van a tener mayor resistencia. Entonces, al hacer más fuerza las aurículas, van a dilatarse. Entonces, van a ser pacientes que tengan dilatación vía auricular generalmente, ¿no? Y con infiltración de ventrículos, o pueden estar un poquito más hipertróficos. Entonces, si los pacientes tienen dilatación de aurículas, vamos a pensar que el principal síntoma va a ser fibrilación auricular. Todo lo que tenga que ver con dilatación de aurículas tiene que pensar en arritmia y tiene que pensar en palpitaciones. Entonces, puede ser por etiología infiltrante, depósito, endomiocardias, ¿no? Todas las causas, ¿no? Amiloidosis, hemocromatosis, radiación, síndrome de Luffer, ¿no? Cuando hay hipereosinofilia. El primer síntoma va a ser la intolerancia al ejercicio. Y luego, como van a tener dilatación de aurículas, van a tener síntomas de congestión sistémica. Y bueno, también disnea, ascitis, hepatomegalia. También pueden tener signo de Kussmaul. En el EKG vamos a encontrar disminución del voltaje de los complejos. Hemos dicho, como hay dilatación de aurículas, fibrilación auricular. En el ecocardiograma, engrosamiento del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica. Igual que en la miocardiopatía hipertrófica, estos también te producen disfunción diastólica, ¿no? Y el diagnóstico definitivo sería la biopsia, para determinar la etiología y según eso darle tratamiento. La amiloidosis es la principal causa de miocardiopatía restrictiva. El tratamiento va a ser tratamiento para falla cardíaca, diuréticos, digoxina, algunas veces colchicina. Enfermedad de Fabry está relacionado por la mutación de la alfa-galactosidasa A. En sus exámenes les gusta preguntarle las cosas y los nombrecitos difíciles. Entonces acuérdense, enfermedad de Fabry, mutación de esto, ¿ya? Y también en la ecocardio podemos encontrar vesículas en el miocardio. Esclerodermia también es una causa de miocardiopatía restrictiva. El síndrome de Luffer, que hemos dicho, ¿no? Hipereosinofilia, ¿no? Más de 1500 eosinófilos. Y también como tiene dilatación de aurículas, entonces en esas aurículas, como están dilatadas, se van a formar trombos. Y al formarse trombos pueden hacer embolismos, ¿no? Entonces vamos a tener que tratar las arritmias y también darle anticoagulación. Este es nuevamente el cuadrito de diagnóstico diferencial entre pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva, ¿no? Entonces, en pericarditis constrictiva tenemos signo de Kussmaul, en miocarditis no. En pericarditis constrictiva el grosor del miocardio está normal, en cambio en la miocarditis está engrosado. En la pericarditis hay calcificación del pericardio, en miocarditis no. El tratamiento de la pericarditis es pericardiectomía, en cambio el tratamiento de la miocarditis restrictiva va a ser insuficiencia cardíaca. El tratamiento de la falla cardíaca.
Entonces no se olviden, la miocardiopatía restrictiva se va a caracterizar por ventrículos rígidos, por enfermedad infiltrativa, que va a llevar a una disfunción diastólica y dilatación de aurículas. La etiología puede ser por sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis, neoplasias. La clínica, el primer síntoma, intolerancia al ejercicio, disnea, congestión sistémica, puede tener fibrilación auricular y embolías. El EKG va a haber bajo voltaje, FA. En la radiología de tórax podemos ver aurículas dilatadas, ¿no? Se ve dilatación vía auricular. Y la ecocardiografía nos da disfunción diastólica. La fracción de eyección está conservada. Y el tratamiento va a ser según el cuadro clínico, según la etiología, y tratar la falla con diuréticos, beta-bloqueadores, calcio antagonistas. Y para terminar, lo último, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. La displasia arritmogénica del ventrículo derecho es una enfermedad rara, tiene carga genética, se va a deber porque el miocardio del ventrículo derecho va a haber un reemplazo de tejido graso en vez de músculo. Entonces, como va a infiltrarse de grasa, este ventrículo derecho va a empezar a tener arritmias, va a tener circuitos de entrada y su forma de presentación va a ser que pueden hacer arritmias malignas. El gol estándar va a ser la resonancia magnética, ¿no? Porque ahí podemos ver los aneurismas, los infiltrados de grasa. El electrocardiograma, podemos encontrar ondas T negativas de B1 a B3. Podemos encontrar la famosa onda epsilon. Ahorita les vamos a mostrar qué quiere decir una onda epsilon. Y el tratamiento, como produce arritmias malignas, va a ser cardioversión eléctrica. ¿Ya? Estos pacientes son candidatos del DAI, más el tratamiento de la falla cardíaca. Entonces, ¿qué es mi onda epsilon? La onda epsilon va a ser una onda que vamos a ver, en los pacientes vamos a encontrar que van a tener complejos anchos, ¿ya? Primero eso, van a tener complejos anchos, pueden tener onda T negativa. La onda epsilon se va a mostrar justo cuando termina la onda S. Puede haber un poquito de infranivel del segmento ST y esto predispone a taquicardia ventricular. Justo aquí nos muestran que es una onda epsilon, ¿no? Al terminar la onda S puedes encontrar esta ondita. En B1 hasta la resonancia magnética es el gol estándar y el tratamiento, como son arritmias malignas, muchas veces los pacientes van a ir a DAI. Ha habido pacientes que a veces no responden al DAI porque el DAI solo es para desfibrilar en el momento que hacen la arritmia maligna y el tratamiento definitivo sería el trasplante cardíaco, ¿no? Ahora, este es un cuadrito para que ustedes vean la diferencia entre las tres principales miocardiopatías. Entonces, en la hipertrófica, el volumen del ventrículo izquierdo, como hay tanto músculo alrededor, el volumen del ventrículo izquierdo va a estar disminuido. En cambio, como en la dilatada el corazón crece, el volumen va a estar aumentado y en la restrictiva igual. El grosor del ventrículo izquierdo hemos dicho que va a estar aumentado. En cambio, en la dilatada se disminuye porque el corazón se dilata, ¿no? Y en la restrictiva está normal. La disfunción en la hipertrófica y en la restrictiva va a ser disfunción diastólica. En cambio, en la dilatada va a ser sistólica. La fracción de eyección en la dilatada va a estar disminuida. Hemos dicho que es insuficiencia sistólica, ¿no? En cambio, en la hipertrófica va a estar aumentada. Y los signos clínicos en hipertrófica, ¿no? Hemos dicho igual que estenosis aórtica, ¿no? Disnea, angina, síncope. En la dilatada, signos de insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Disnea, edema,
puede hacer también embolías, arritmias y en la restrictiva disnea de esfuerzo, con insuficiencia cardíaca, signos de insuficiencia cardíaca derecha y embolismos. Ya. Entonces, eso sería todo. Hemos tratado de abarcar todo lo de miocardiopatías. Es un tema amplio. He tratado de hacerlo lo más didáctico posible y que tengan conceptos bien fijos, ¿no? Porque es un tema que preguntan muchísimo en los exámenes. ¿Tienen alguna duda sobre miocardiopatías? Ya, entonces no se olviden, ya esas son la clasificación de la OMS. Cada uno tiene su etiología, son enfermedades genéticas, van a tener diferencias entre los tres. Es importante que el electrocardiograma, como va a ser nuestra herramienta, nos ayude a identificarlas. Y el tratamiento, básicamente, el tratamiento médico que podemos darle va a ser, depende su fisiopatología, ¿no? En las dilatadas, tratamientos para falla cardíaca sistólica. En la miocardiopatía hipertrófica, como es una enfermedad infiltrativa, bueno, es una enfermedad que produce síntomas parecidos a la valvulopatía aórtica severa, beta bloqueantes, ¿no? Para disminuir el consumo de oxígeno por el miocardio. Y como son enfermedades genéticas, muchas de ellas van a ir al trasplante cardíaco. No hay dudas, ¿verdad? Entonces es un tema un poquito más largo, pero he tratado de hacerlo lo más didáctico con tablitas, para que ustedes sepan qué es lo esencial de cada tipo de miocardiopatía. Ya, si no tienen dudas, entonces terminamos la clase teórica.